Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al módulo 3 de su curso Primer Respondiente, o también conocido como curso de primeros auxilios. En este módulo vamos a valorar todo lo correspondiente, todo lo relacionado con la parte de la atención como tal de primeros auxilios básicos en lesiones traumáticas. Todos los cuidados, todas las atenciones que tenemos que realizar en pacientes eh, que puedan tener lesiones durante este proceso de atención prehospitalaria, en lo que llegan los servicios profesionales. ¿Qué tipo de lesiones puedo encontrar más comunes? ¿Qué tipo de cuidados tengo que brindar yo a estas lesiones? Y sobre todo, cómo tengo que actuar en estos tipos de lugares, situaciones y contingencias. Entonces, abordando un poco más el tema en relación o cuestión, vamos a comenzar con la parte central de la evaluación del paciente. Déjenme mover la cámara para acá para no tapar o cubrir los títulos. Entonces, otra vez, esto lo vimos en el módulo anterior, no voy a tardarme mucho tiempo, es únicamente un repaso. Recordar que cuando tengamos pacientes heridos conscientes, únicamente vamos a pedir permiso para poderlos valorar, calmarlos y explicar todo lo que vamos a hacer con ellos. Vamos a obtener información mediante preguntas dirigidas, qué fue lo que pasó, qué estaba haciendo, cómo se lesionó, notaron algo peculiar durante antes el transcurso o posterior a el siniestro o la lesión o lo que sucedió que lesionara al paciente. Sobre todo las recomendaciones para la evaluación del paciente, recordar que tenemos que mantener alerta siempre en el entorno, en la escena, y sobre todo tenemos que usar todos nuestros sentidos, no perder esa conciencia situacional en donde nos encontramos, que a final de cuentas estamos en un medio abierto, estamos en un lugar de un riesgo potencial que tarde o temprano, si no lo manejamos de manera correcta, va a terminar significando un riesgo significativo para nosotros. Tenemos que ser meticulosos al momento de tratar al paciente. Tenemos que realizar una evaluación completa de cabeza a pies, que en el módulo 4 vamos a ver qué tenemos que evaluar para poder complementar esta evaluación completa en el paciente. Vamos a dar peculiaridad de cómo tratar pacientes inconscientes y en relación a este punto sabemos que estos pacientes que se encuentran en un estado de inconsciencia los vamos a tratar como si tuvieran una lesión de columna en todo momento. Les comenté la clase pasada que era tratar este tipo de pacientes como moverlos en bloque, moverlos en una sola pieza, tratar de evitar que el paciente se mueva más de lo necesario para no añadir o hacer lesiones secundarias a las que ya pueda tener el paciente. Y sobre todo, se los dije, la evaluación primaria del paciente es una receta de cocina tal cual y tenemos que tener un método sistemático para poder evaluar al paciente y sobre todo en relación al paciente consciente o inconsciente. A final de cuentas, la evaluación no llega a cambiar. Hablando en relación a lesiones de cuello, columna y cabeza, recordar que la prioridad siempre va a ser identificar las lesiones. Toda lesión que podamos encontrar que sea cerrada, que puede llegar a ser grave y más por la región que acabamos de describir, tanto cuello, columna y cabeza, se consideran lesiones graves porque pasan a través de estas estructuras anatómicas, componentes estructurales anatómicos muy importantes para la función vital del ser humano. Y recuerden que la parte central, el punto céntrico, ya está bien enmarcado en negrita en su texto, es no causar más daño, nunca hacer más daño del que ya pueda llegar a haber tenido mi paciente, no aseverar esta lesión en mi paciente. Entonces, aquí es donde entra la pericia del primer respondiente, la pericia de la persona que está proviendo los primeros auxilios. Es tal cual y literal. Si yo no tengo el conocimiento para atender al paciente, si yo no tengo la destreza o las habilidades necesarias, mi única función compete únicamente en agarrar mi teléfono, marcar el 911. Si sé, por ejemplo, ya aprendí a contener una hemorragia, ya aprendí a cómo hacer colocación de un torniquete, cómo improvisar un torniquete,
Ya aprendí las tres cosas que pueden matar a un paciente, las tres condiciones asesinas, cómo aperturar la vía aérea. En ese momento atiendo al paciente, pero por ejemplo, antes de este módulo, si el paciente tiene una quemadura y no sé cómo atender la quemadura, aquí entra el principio de no causar más daño, no poner absolutamente nada que yo no sé si va a funcionar o no en la quemadura. Entonces, siempre pegarnos bajo este principio y dar el tratamiento bajo este principio del paciente. Recordar que tenemos signos en un paciente que van a requerir una atención de manera inmediata, no lo podemos prolongar, no podemos hacer caso omiso de estos signos. ¿Cuáles llegan a ser los signos que tenemos que considerar para poder dar una atención inmediata en un paciente? El primero es un estado en relación a que mi paciente tenga estados cambiantes de conciencia. ¿Qué quiere decir? Llego, me presento con el paciente, hago la entrevista con él. De manera inicial, mi paciente está teóricamente orientado en tiempo y espacio, pero conforme empiezo a hacer la evaluación, conforme lo empiezo a valorar, a atender, este paciente empieza a tener un deterioro en relación a su estado neurológico. ¿Qué quiere decir? Se empieza a deteriorar. El paciente empieza a perder ese estado de alerta, esa interacción conmigo, con su entorno, y puede llegar incluso a tener una pérdida del estado de alerta. El paciente puede dejar de responder. Entonces, eso nos referimos con cambio del estado de conciencia. Puede estar completamente despierto, pasar 5, 10, 15 minutos y el paciente estar con un estado de letargo, con un estado de somnolencia, estar literalmente como si estuviera dormido. Que el paciente tenga también incapacidad para poder mover partes del cuerpo. Esto lo conocemos en el área médica como parestesias. Esto también es un dato significativo porque nos puede hablar de una posible lesión a nivel columna que podría estar dando una complicación, un dato de alarma para nosotros como primer respondientes, como proveedores de primeros auxilios, de ¿sabes qué? Calma, tranquilo, vamos a ver, pensemos, analicemos cómo vamos a movilizar a este paciente, cómo lo tenemos que tratar, si tenemos el entrenamiento adecuado, lo movemos, si hay una necesidad obvia, evidente para trasladar al paciente del lugar donde se lesionó a un lugar seguro, lo hacemos. Si tengo el conocimiento, lo hago. Si no, prácticamente únicamente me dedico a darle confort psicológico, asegurarme a mantener esas tres causas mortales que no se presenten a mi paciente y esperar el arribo de la ayuda profesional, que traigan el material equipo correcto, el material equipo adecuado y sobre todo el entrenamiento correcto para poder movilizar a este paciente. ¿Cuál es otro signo de alarma que podemos tener? Sensación de dolor o presión severa en la parte posterior de la cabeza, en la parte del cuello o espalda. También nos va a dar un dato significativo de una posible contractura a nivel cervical, lo cual también es un dato de alarma, porque si yo manipulo a diestra y siniestra este paciente, puedo aseverar la lesión inicial de mi paciente. Que mi paciente tenga sensación de hormigueo o entumecimiento en extremidades también me da un dato significativo de una posible lesión a nivel columna. Que mi paciente pueda tener dificultad para poder respirar o que tenga visión borrosa, también me puede hablar no solo de una lesión en columna, sino también un daño a nivel de cabeza, un daño a nivel de cerebro. Que mi paciente pueda tener dificultad para poderse respirar o incluso para poderse mover. También me hablan no solo de la parte de columna, sino también de la parte neurológica. Que mi paciente tenga la presencia de sangrados, hematomas o cualquier tipo de deformidad incluso a la altura del cráneo. Porque si yo ya veo la apariencia, la presencia de posibles lesiones en cráneo, laceraciones, hematomas, contusiones, golpes, moretones, ya es un dato significativo de que mi paciente puede tener una lesión en cráneo y si tiene una lesión en cráneo, tiene una lesión en cerebro. Recuerdo y les quiero dar el hincapié que al final de cuentas el cerebro es la parte funcional del ser humano, es nuestra tarjeta madre. Gracias al cerebro tenemos la capacidad de poder funcionar, de podernos mover, poder coordinar, poder hablar, poder hacer todas las actividades que realizamos de manera voluntaria e involuntaria. Están dirigidas y coordinadas por el cerebro. Si tenemos una lesión a nivel cerebral, se compromete de manera significativa todo este tipo de función y movilidades en relación al paciente. Entonces,
es un dato significativo el que veamos una posible lesión, una posible intrusión a la parte cerebral, a la parte craneal, porque ese paciente es un paciente que se nos puede deteriorar, se nos puede complicar de manera significativa en un lapso de tiempo muy corto. Por eso tenemos que estar muy alerta en los signos y síntomas de mi paciente. Entonces, en base a esto, recordar que también puede haber en relación al traumatismo de cráneo, podemos tener la presencia de salida de sangre o fluido, un líquido transparentoso combinado con sangre, a través de la nariz o oídos. Eso también es un dato inequívoco de que mi paciente tuvo una lesión a nivel de cráneo, tuvo un traumatismo. Entonces, cuando yo vea esto, es un dato de alarma, es algo que me tiene que preocupar a mí como primer respondiente o como proveedor de primeros auxilios, porque depende el grado de lesión, el nivel de lesión, mi paciente puede tener una complicación incluso hasta para poder respirar y yo lo voy a tener que asistir de manera positiva. Entonces, hay que tener mucho hincapié en esta pauta. Recordar entonces también que vamos a tener la presencia de moretones que lo conocemos también como la parte de hematomas. Estos pueden llegarse a presentar en la parte posterior de la oreja y eso lo conocemos clínicamente como el signo de Battle, ¿sí? También podemos llegar a tener los ojos de mapache, que es cuando nuestro paciente tiene unas ojeras como si se hubiera agarrado a puñetazos en el box. Llega a tener esa presencia o esa aparición de acumulación de sangre en esta región, lo cual va a producir esa ligera ilusión a que tiene ojos de mapache. Otro dato inequívoco de que hay una lesión a nivel de cráneo es la asimetría pupilar, que quiere decir que las pupilas están desiguales. Podemos encontrar una pupila al momento que uno hace la inspección ocular del paciente, podemos encontrar una pupila contraída y otra dilatada. Eso nos referimos a que son desiguales o asimetría pupilar. En los casos más severos, cuando ya la presión en cráneo es tan severa, la presión en el cerebro es tan severa, podemos llegar incluso a tener la aparición de convulsiones, puede llegar a tener la sensación inminente de que el paciente va a estar vomitando y va a tener el mareo frecuente. Eh, ¿Cuál es la causa más frecuente de este tipo de lesiones en pacientes? Cuando se ve expuesto a un agente traumático o una lesión por objetos pesados. Entonces, importante, nunca intentar tratamientos, nunca intentar técnicas, nunca intentar movilizaciones si no tenemos la capacitación y el adiestramiento adecuado. Y más cuando hablamos de posibles lesiones en cuello, columna y cabeza, porque aquí entra la disyuntiva que no vamos a aplicar la regla de oro, que sobre todo es no causar más daño del que ya pueda tener el paciente. ¿Sale? En relación a atención básica a lesiones comunes que nosotros podemos llegar a encontrar durante un siniestro, durante un accidente, una contingencia, pues son heridas muy características que podemos llegar a encontrar y casi siempre se ven relacionadas por mecanismos de lesión de diferente índole, pero son muy clasificables. ¿Cuáles son estas clasificaciones? Podemos encontrar quemaduras, podemos encontrar heridas, fracturas, esguinces, torceduras, incluso emergencias ambientales por hipotermia o por hipertermia. Entonces, tenemos múltiples factores que nos pueden producir lesiones como ser humano, como ente humano. Entonces, es importante que los tengamos en mente para saber cómo vamos a tratar y sobre todo, eh, tratar cómo poner esta parte presencial, cómo hacerlo y cómo tener este enfoque adecuado en el paciente. Entonces, sí es importante que tengamos esta base, que tengamos esta pauta para poder trabajar de manera correcta. Entonces, vamos a partir de esta diapositiva, ver una por una de las diferentes lesiones que tenemos y sobre todo vamos a tener la interacción, la peculiaridad de no hacer más daño en el paciente.
Ok, recordar, la parte de quemaduras la vamos a definir como la lesión por agentes físicos, puede ser por agentes químicos, o incluso podemos tener una quemadura por cuestión eléctrica, e incluso también la radioactividad puede llegar a producir quemaduras en la piel. Cuando tenemos cierta exposición a cierto grado o nivel de radioactividad, nos puede llegar a producir lesiones en la piel a través de la aparición de quemaduras. Va a haber factores que van a influir en relación a la gravedad de una quemadura y esto va a depender a tres puntos clave. El primero es la duración que se mantuvo expuesto la piel al calor, la área del cuerpo que estuvo afectada y la extensión de esa área del cuerpo y por último, qué tan profundo llegó esa quemadura. Y hablando de profundidad, es esta parte, la parte de profundidad es saber que la piel se divide en capas. Tenemos tres capas generales en la piel, que es la epidermis, que es la parte más externa, la parte que nosotros podemos visualizar de la piel, es esa parte que tenemos interacción, esa parte que podemos tocar. Tenemos la dermis, que está por debajo de la piel, que es, la conocemos como la parte intermedia. Y tenemos la parte subcutánea, que está por debajo de todo. Se le conoce también como la capa interna de la piel. Esta parte de la subcutánea o la hipodermis también llega a tener interacción con la parte del tejido adiposo, el tejido graso, y es la parte más profunda de la piel. Entonces, recordar que los tipos de quemaduras van a dividirse de acuerdo a qué tan profundo van a avanzar en estas capas de la piel. Vamos a tener quemaduras de primero, segundo y tercer grado. También las podemos dividir como quemaduras superficiales, quemaduras parciales y quemaduras de un espesor total. Entonces, en relación a quemaduras superficiales o de primer grado, vamos a definirlas como quemaduras que van a infligir un daño sobre la epidermis, sobre la parte más externa de la piel, y se caracterizan por un enrojecimiento general y un dolor con acompañamiento de ardor e inflamación generalizada. Por lo general, este tipo de quemaduras son las que nos producimos cuando nos vamos de vacaciones. Cuando nos vamos a la playa, nosotros le jugamos a Don Fregón y no nos ponemos bloqueador solar y terminamos todos rostizados como camarones, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones que sufrimos por la exposición severa al sol, al calor, son quemaduras de primer grado. Entonces, cumple con esta característica, con esta descripción de quemaduras. Tenemos también quemaduras de segundo grado, es cuando esa temperatura avanza más allá de la parte de la epidermis y llega a la parte de la dermis, a la parte intermedia de la piel, a la capa intermedia. Se acompaña por la aparición de ampollas. La piel tiene un tono tanto, una característica tanto humedecido y se acompaña de un dolor generalizado. La, la parte de la quemadura de espesor total o de tercer grado se caracteriza por una destrucción completa de la epidermis, literal la barre por completo la dermis, lo que conocemos como piel dura. Es una piel con característica de cuero, incluso puede llegar a estar en color blanco, o puede estar carbonizada y es una piel sin sensibilidad porque el daño avanzó tan profundo en las capas de la piel que llegó incluso a destruir los, las terminaciones nerviosas que son las que nos permiten tener la sensación del tacto y la sensación del dolor. ¿Cuál es el objetivo para que nosotros podamos atender una quemadura? Para poder atender una quemadura vamos a tener tres objetivos generales básicos. Primero va a ser en quemaduras de primer grado, enfriar la quemadura, tratar de reducir el calor para evitar que siga avanzando ese daño o se siga lesionando más capas de la piel. Y dentro de este objetivo, dentro de esta finalidad, una de las características que tenemos que considerar y cuidar es evitar precisamente que entremos al punto de hipotermia. Porque pacientes quemados, una realidad es que van a perder calor. Y si yo aparte lo induzco la hipotermia, que en diapositivas más adelante vamos a ver que la hipotermia, si secundario a ello yo lo induzco la hipotermia, voy a aseverar el estado
metabólico del paciente, voy a aseverar la condición crítica del paciente y no va a ser nada factible para el paciente y no va a ser nada bonito para el paciente. Entonces, una de las partes fundamentales de enfriar la quemadura es, trata de reducir la temperatura siempre y cuando no llegues al estado de reducirla tan bruscamente y tan abruptamente que estés induciendo a tu paciente a que tenga la piel, el cuerpo generalizado a una temperatura muy baja, que eso se le conoce como hipotermia. Y sobre todo, una vez que ya se controló, que ya se enfrió la quemadura, vamos a cubrir con cualquier objeto limpio. Este principio es el mismo que con las heridas, que con cuestiones de heridas sangrantes. Cualquier objeto, trapo, lo que yo tenga limpio a la mano, voy a cubrir la parte lesionada. Recordar que la cuestión limpia, la cuestión, nosotros lo manejamos como la cuestión estéril, eso lo vamos a manejar ya hasta que estemos en el ámbito hospitalario. Y más que nada, sobre toda esta parte, ya se maneja en el ámbito hospitalario. Nosotros como ambiente calle, únicamente vamos a manejar cosas limpias, ¿sí? Para no tener esa disyuntiva. Entonces, ¿qué más vamos a hacer y qué tenemos que evitar? ¿Qué vamos a hacer? Recordar que vamos a tener que a dar la característica de elevar extremidades quemadas, tener ligeramente por encima, tampoco lo vamos a tener hasta arriba, sino ligeramente por encima de la parte central del cuerpo para evitar acumulación de líquidos y dermoinflamación. Vamos a atender el estado de hipoperfusión o de shock relacionado por quemaduras graves. Recordemos que con quemaduras de tercer grado vamos a empezar a perder calor y líquidos, cosa que va a aseverar el estado de hipoperfusión o va a aseverar el estado de shock. ¿Sale? Entonces tener esta característica, tratar de evitar que mi paciente pierda calor. Y para la reposición de líquidos, pues tendríamos que canalizar al paciente, reponer volumen. Ese no es motivo de este curso, no es finalidad de este curso. Eso lo podremos ver en cursos posteriores. Pero para este curso inicial, punto básico, evitar que mi paciente pierda más temperatura. Lo cubro con lo que tenga en la mano, lo vimos en el video del módulo anterior, en el tratamiento del estado de hipoperfusión o de choque. eh, Evitar que mi paciente pierda calor. Ese es el punto crítico. Si mi paciente pierde calor, asevera el estado metabólico de complicación, mi paciente asevera el estado general de la complicación y mi paciente va a desencadenar en un estado crítico que va a conllevar a la muerte del mismo. Entonces, si llegamos a tener ropa adherida a la piel, vamos a recortar alrededor de esa ropa adherida para retirar el resto de la ropa. No vamos a desprender con toda la ropa adherida. Entonces, ¿qué no vamos a hacer? ¿Qué vamos a evitar hacer en pacientes quemados? Otra vez, ¿qué no voy a hacer? Primero, no voy a usar hielo, porque recordemos que cuando la piel entra en contacto con el hielo directo, puede llegar a producir primero una vasoconstricción. ¿Qué quiere decir la vasoconstricción? Los vasos sanguíneos que hay en todo el cuerpo se van a cerrar, lo que va a aseverar el estado de hipoperfusión, el estado de shock. Segundo, el contacto directo con el hielo también quema. Entonces, tanto quema el calor como quema el frío. Entonces, tenemos que tener esa consideración. No aplicar antisépticos de ningún tipo, ni ungüentos, nada de pomadas, que pomada de la campana, que vitacilina. No aplicamos absolutamente nada. Únicamente si fue quemadura de primer grado, enfriamos, si es dentro de los primeros 5 o 10 minutos. Una vez que se enfrió la quemadura, aplicamos cualquier objeto limpio que tenemos en la mano para cubrir la herida. Si ya pasaron más de 15 minutos que se produjo la quemadura, no podemos hacer absolutamente nada más que cubrir con algo seco. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, y sobre todo, nunca, por favor, nunca retiren tejido que haya quedado adherido a la tela, nunca quitar tejido que haya quedado excedente y nunca rompan las ampollas que se producieron por la quemadura, ¿verdad?
Entonces, recordar que el manejo inicial de una quemadura es importante, pero tenemos que tener cierta importancia en estos puntos antes de manejar una herida. Antes de enfriar cualquier quemadura, recordemos que lo vital e importante, primer paso, primer punto, es alejar a la víctima de la fuente de calor. Y aquí es donde entra una disyuntiva. Nosotros como primer respondientes, nosotros como personas que tomamos un curso de primeros auxilios, no vamos a tener la capacitación para apagar un incendio. No vamos a tener la capacitación para apagar un fuego. Entonces, si el paciente lamentablemente está en un entorno que pone en riesgo mi vida, únicamente me contengo, me limito a llamar al 911. Si estoy dentro de una empresa, una fábrica, se supone que hay brigadas de protección civil que ellos se pueden encargar de este asunto en lo que llegan los profesionales. Entonces, siempre tener en cuestión esta manera de proceder. Primero, alejar a la víctima de la fuente de calor para evitar que siga avanzando el daño y eliminar o limitar el riesgo. Segundo punto, retirar cualquier ropa que haya estado o se encuentre en llamas, a excepción que haya quedado pegada o adherida a la piel. Quitar objetos metálicos calientes como relojes o anillos, porque estos pueden seguir avanzando en la quemadura. Y segundo, todo paciente quemado va a empezar a inflamarse, va a empezarse a hinchar, es el término no coloquial, y al momento que se empiezan a hinchar o a edematizar, es después imposible quitar este tipo de objetos. Y ahora sí, hablando en relación al enfriamiento de la quemadura, vamos a usar únicamente agua fresca, no agua fría, no agua congelada, no agua a punto de hielo, por un minuto o aplicar compresas frías en la región o en el área afectada. Y sobre todo, recordar que también podemos emplear toallas, sábanas o telas limpias o remojadas, si no tengo nada más a la mano. Eh, Punto crítico, punto céntrico, se los dije, se los adelanté. Tengo que evitar sobre todo la hipotermia. Recordar que al momento yo de intentar enfriar la zona, puedo excederme en el tratamiento enérgico para enfriar la área afectada, que puede inducir a mi paciente a la hipotermia, que quiere decir a que pierda calor. Entonces, aquí nos lo marca tangiblemente. Es cuidado con la hipotermia. El enfriar demasiado rápido al paciente puede producir una caída peligrosa en la temperatura corporal. ¿Qué poblaciones son más vulnerables a esta complicación asociada a este trastorno? Ambos extremos de la vida, tanto pacientes pediátricos, que son niños, o como pacientes adultos mayores, son los que son más lábiles a poder padecer este trastorno. O, en su defecto, pacientes con quemaduras graves. Recordar que no debemos de enfriar más del 15% de la superficie corporal a la vez, lo que esto equivaldría aproximadamente al área de un brazo, ¿sí? Entonces, una vez quedando claro que el enfriamiento tiene que ir por partes, tiene que ir por zonas, por regiones, podemos avanzar y espero que haya quedado claro para que no vayan a inducir la hipotermia en su paciente. Una vez que ya enfriamos, que ya nos aseguramos que la lesión ya está completamente enfriada, ya no va a avanzar más esa lesión por quemadura, que ya eliminamos el calor de esa extremidad, vamos a hacer el cubrimiento de las quemaduras a través de colocar un apósito estéril, un trapo, lo que tenga en la mano, y ojo, esto lo voy a colocar cubriéndolo sin hacer una presión, porque al momento que yo coloco la presión voy a producir que esto se edematice o les dije, se hinche más, que el término correcto no es hinchar, es edematizar, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de cubrir un área quemada? Primero es protegerla contra el aire, que cualquier partícula patógeno que ande por ahí vagando en el aire llegue y se inserte al área lesionada. Y pues segundo es también evitar que se exponga, se orie, se reseque más de lo normal, que perdamos más líquidos, perdamos más temperatura a través de esa convección y esa radiación. Y sobre todo prevenir infecciones. Recordar entonces que
en base a donde nosotros nos encontremos, vamos a tener protocolos para la atención de este tipo de pacientes. Sobre todo, vamos a usar apósitos secos o húmedos de acuerdo a la indicación. ¿En qué momento voy a usar apósitos secos? Cuando la quemadura ya tiene más de 15 minutos que pasó, cuando es una quemadura de segundo o tercer grado. Cuando es una quemadura de primer grado, que tiene menos de 15 minutos, voy a empezar a utilizar apósitos húmedos para tratar de reducir la temperatura de la región y evitar que avance la lesión. Ahora, en relación al manejo de las heridas, nos vamos a centrar en dos puntos. Primero, el control de la hemorragia y la prevención de posibles infecciones. Dentro de, se los traduje y se los resumí, ¿no? Son dos puntos principales. El objetivo principal número uno es detener sangrado. Si mi paciente sangra, conlleva el estado de hipoperfusión. El estado de hipoperfusión conlleva a muerte celular, a daño multiorgánico. Punto. No hay nada más que hacerle, ¿no? Definido. Si mi paciente empieza con un proceso infeccioso asociado a esa herida, puede que dure más, puede que dure menos, pero el objetivo, la finalidad es el mismo. Mi paciente va a terminar teniendo complicaciones severas por ese trastorno o por esa lesión. Entonces, en relación a este punto, ¿cómo puedo yo tener la limpieza de la herida? Recordar que es fundamental siempre irrigar con agua la herida, cualquier lesión. Va, no tengo agua inyectable, no tengo absolutamente nada para irrigar. ¿Qué hago? ¿Con qué irrigo? Con una botella de agua que esté limpia, que no haya entrado en contacto con ninguna boca, literalmente que tú truenes el sello, vas a aprovechar esa botella de agua para irrigar una lesión, una cortadura. Y posterior a ello, vamos a lavar con jabón y vamos a agregar más agua para eliminar el jabón. Recordar, volver a irrigar con agua y sobre todo, nunca froten la herida, porque si ya hubo un proceso de coagulación, ya hay un proceso de cicatrización activo. Al momento que yo hago el frotis o el raspado con lo que estoy lavando, con la gasa, con lo que tengo, con lo que se me ocurra lavar, me voy a traer ese coágulo, me voy a traer eso que está haciendo la hemostasia, eso que está haciendo el parado de la sangre y voy a reactivar el sangrado. Entonces, una vez que quedó claro ese punto, recordar que tengo que vendar la herida. Voy a aprovecharme de usar apósitos y vendas estériles. Ya vimos cómo podemos hacer una contención de hemorragia. Tenemos tres métodos de contención, los vimos en el módulo anterior, que es presión directa más presión directa y elevación de extremidad. Y aparte tenemos presión indirecta. Entonces, bueno, y aplicación de torniquete. Entonces, en base a estos principios es como voy a tratar las heridas, como voy a tratar la hemorragia asociada a estas heridas. Recordar que si es una herida que está sangrando, voy a aplicar un vendaje compresivo. Si es una herida que ya no está sangrando, pues únicamente voy a aplicar un vendaje que me permita mantener el apósito en el lugar, el trapo o la venda que le coloqué. Eh, Dentro del seguimiento que debo tener en relación a las heridas, recordar que si no hay sangrado, revisar cada 4 a 6 horas. ¿Por qué cada 4 a 6 horas? Porque espero que no, puede llegarse el caso en que tengamos situaciones que nos lleguemos a involucrar en contingencias, en situaciones donde la respuesta de emergencias pueda ser sumamente retrasada. Ha llegado a pasar en siniestros de alto impacto que la atención médica se llega a retrasar incluso hasta 12 a 24 horas. Entonces, los que sacan la chamba, los que sacan la talacha, son esos primeros respondientes que toman cursos como estos que son como ustedes, que se interesan, que quieren tomar este tipo de capacitaciones, son los que están dando esa primera línea, esa primera atención a los pacientes. Recordar que cuando ya ha pasado este periodo de 4 o 6 horas y no ha recibido una atención médica definitiva el paciente, puedo retirar el apósito si ya no está sangrando, enjuagar la herida, observar si hay signos de infección, cuáles son los signos de infección, enrojecimiento localizado en la zona de lesión, aumento de temperatura de la región y aparte
se llega a sentir una sensación punzante en el área. Entonces, es importante ver esa cuestión. Y aparte, ahí desprendimiento empieza la percepción de aroma fétido que emana del área lesionada. Si sigue el sangrado, vamos a añadir otro apósito sin retirar el anterior y mantener la presión directa y elevar. Eso ya lo vimos en cuanto a relación de los métodos de contención, ¿no? Se los dije, ¿cuáles son los signos de infección? Los signos más característicos es el edema, la hinchazón, la inflamación, la decoloración de la piel, pierde ese tono normal que tiene, se vuelve pálida la piel. Empieza con la aparición de una sustancia blanquecina, lo que conocemos como pus, y empieza la aparición de estrías rojas que emanan desde la herida. Entonces, recordar bien la importancia de cómo manejar las heridas y qué datos de alarma tengo que tener en relación a estas. Ahora, si hablamos de fracturas, dislocaciones, esguinces y torceduras, es un manejo generalizado, es un manejo muy coloquial. Recordar que este tipo de lesiones pueden ser causadas por un trauma directo o indirecto relacionado a golpes. Y los signos y síntomas más comunes en relación a todas estas que mencioné, a fracturas, dislocaciones, esguinces y torceduras, es que va a haber un rubor en la zona, va a estar un color muy peculiar en la zona, un color rojizo en la zona, va a haber un dolor intenso en el área lesionada acompañado de inflamación, acompañado de un calor generalizado y aquí viene una palabra céntrica que es crepitación. La crepitación es literalmente escuchar un chasquido o sentir un chasquido al momento que manipula uno los huesos. Es esa pérdida de la continuidad anatómica. Cuando se fracturan los huesos, al momento que uno lo manipula, escucha ese chasquido cuando hace contacto o fricción hueso con hueso que se acaba de fracturar. Y pues podemos tener datos muy visibles de una fractura. Literalmente vemos la pérdida de la continuidad anatómica. Lo que nosotros veamos un brazo normalmente se ve completamente deformado. Eso es lo que nosotros conocemos como pérdida de la continuidad anatómica o simplemente una anatomía sospechosa. Que hay ocasiones que tú dices, ay, como que este paciente no me cuadra el tipo de anatomía que tiene en relación al área lesionada, ¿no? Eh, ¿Qué más lesiones podemos tener en relación a este tipo de eh, complicaciones o patologías? Podemos tener dislocaciones, esguinces o torceduras y sobre todo recordar que el punto céntrico para cualquier tipo de estas lesiones es el entablillado y este manejo de entablillado se recomienda que se enseñe de manera presencial en el área donde uno radique para poder tener la manera correcta. ¿Qué tipo de fracturas vamos a tener? ¿Qué tipo de fracturas vamos a manejar? Podemos encontrar. Las dividimos en diferentes tipos y las conocemos de la siguiente manera. Tenemos fracturas cerradas. ¿Qué quiere decir? Es cuando hay la presencia de un hueso roto, pero este no es capaz de perforar o atravesar a través de la piel. Fractura expuesta es cuando se fractura el hueso y como lo dice su término, el hueso sobresale a través de la piel, lo que nos da un alto riesgo de un sangrado abundante y significativo y aparte un alto riesgo de infección. Podemos tener una fractura desplazada y es cuando el hueso queda fuera de la alineación normal anatómica y la extremidad también se ve fuera de su ángulo normal y lo vemos de manera visible. Y tenemos fractura no desplazada, es cuando el hueso literalmente queda alineado, no hay mayor definición. Es muy difícil de detectar y únicamente tiene dos signos característicos. Hay un dolor generalizado y un edema o una hinchazón generalizada. Ok, ¿qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer en relación a las fracturas? ¿Qué tenemos que hacer en relación a las fracturas? Eh, si es una fractura eh, que se encuentre expuesta, vamos a tratar de contener el sangrado con apósitos estériles.
Vamos a entablillar sin perturbar la herida si es de manera expuesta, así como ya ha quedado, entablillamos la extremidad, no intentamos nunca reintroducir el hueso y sobre todo vamos a colocar un apósito húmedo sobre el hueso. ¿Qué no vamos a realizar? No intentar reacomodar los extremos óseos y sobre todo no irrigar la herida en relación a fracturas, porque recordar que a través de los huesos tenemos médula ósea y esta médula ósea se encarga de funciones vitales, que si nosotros nos agarramos irrigando, podemos comprometer de manera significativa esta función. En relación a las dislocaciones, esguinces y torceduras, recordar que las lesiones musculoesqueléticas más comunes que llegamos a tener también son las dislocaciones, que es cuando se produce la separación completa entre un hueso y una articulación. En contrariedad, el esguince es la elongación o la ruptura de los ligamentos que unen estas articulaciones. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes que podemos encontrar? Pues son síntomas muy similares a los de una fractura: dolor, sensibilidad al tacto, inflamación generalizada en el área de lesión y uso limitado o pérdida de la funcionalidad anatómica. Recordar que siempre tenemos que tratar como una fractura cualquier tipo de lesión, ya sea esguince, una dislocación, una torcedura, una fractura incluso. Siempre vamos a tratar cualquier tipo de lesión asociada a trauma como si fuera una posible fractura e inmovilizarla de manera correcta. ¿Cuál es el pilar de oro para poder diagnosticar y descartar si es fractura o no es fractura? El pilar de oro es tomar una placa de rayos X y a través de esta poder ver una imagen física del hueso, una imagen física de estas regiones y poder decir, va, ¿sabes qué? Es una dislocación, es un esguince o efectivamente es una fractura. Pero es la única manera de poderlo hacer. En el ámbito prehospitalario nosotros no tenemos manera de asegurarnos y no podemos estar jugando con que, yo lo acomodo, no hay problema, lo vuelvo a reintroducir, lo vuelvo a reacomodar. El problema es que si no es realmente una dislocación, no es realmente un esguince, no es realmente una luxación, es más asociado a una fractura, podemos aseverar el daño del paciente. Entonces, recordar nunca intentar reacomodar cualquier tipo de lesión si sospechamos de una posible dislocación. Recordar que el uso de la férula para inmovilización es un principio básico que tal cual es muy sencillo en su esencia, no es mayor complicación a colocar o tratar de que la férula quede siempre por la porción superior y la porción inferior del sitio de lesión. ¿Qué quiere decir? Que si tengo mi lesión en la parte media de mi antebrazo, este es mi antebrazo, en la parte media tengo mi lesión, perdón, se pierde por la cámara, ahí está. Voy a asegurar que mi férula cubra tanto la parte de abajo, tanto como la parte de arriba, ¿sí? Para poder tener una correcta sustentación, una correcta estabilización de la fractura y evitar que vaya moviéndose el brazo, porque si se llega a mover va a estar produciendo un dolor constante en el paciente. Vamos a mantener la deformidad en la posición en que se encontró, no vamos a alinear huesos. Y sobre todo vamos a revisar tres factores importantes y fundamentales hablando en relación a la colocación de la férula. Primero, color de la piel, que tenga movilidad y que tenga sensibilidad. Punto. O lo podemos a checar en la hospitalaria como pulso, movilidad y sensibilidad. No me meten tantos rollos. No sabemos, no llegamos a la parte de pulsos, no hay problema. ¿Cómo se encuentra la piel del paciente? ¿Cuál es su coloración? Si tiene buen pulso, va a tener una buena coloración. Si el paciente es capaz de mover la mano, quiere decir que no hay ningún compromiso vascular, neurovascular en la extremidad. Y si aparte mi paciente tiene también sensación al tacto, otra vez, reitero, no hay un compromiso neurovascular, ¿sí? En relación a la hipotermia, entonces, vamos a tener la parte fundamental y céntrica que la hipotermia la consideramos como la temperatura corporal demasiado baja.
¿Cuáles son las causas más comunes por las cuales el ser humano puede llegar a padecer la hipotermia? Por dos factores fundamentales. Primero, por la exposición directa al aire frío o agua fría en su defecto. O también la alimentación insuficiente, el perder masa corporal, perder grasa. Más aparte, no llevar una ropa protectora, una ropa inadecuada para la temporada y más en adultos mayores, que ellos empiezan a perder grasa, llega a significar un factor muy importante al momento de llegar a padecer hipotermia. ¿Cuáles son los signos y síntomas? En etapa primaria, la temperatura corporal va a oscilar entre más o menos 35 grados centígrados. Vamos a encontrar la piel en un color rojo azulado y vamos a tener apenas la aparición de la sensación de entumecimiento y escalofríos. Son los primeros datos de alarma que el cerebro está intentando activar el cuerpo para decir, muévete, ocupo generar calor y lo hace a través de estas dos reacciones anatómicas a través del cuerpo. Síntomas secundarios, el paciente se vuelve letargado. La letarga, que quiere decir, empieza a arrastrar palabras, se empiezan a ser incomprendibles, empieza a juntar palabras. El comportamiento se vuelve impredecible en relación del paciente y sobre todo empieza con un estado de apatía generalizado. ¿Qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer en relación a la hipotermia? ¿Qué sí tengo que hacer? Quitar ropa si es que está mojada, porque esa ropa mojada con interacción al aire frío me va a ayudar a que mi paciente pierda más calor mucho más rápido. Entonces, si está mojado, la voy a eliminar por completo y voy a envolver en una cobija. Voy a proteger de cualquier clima frío. Voy a tratar de hacer una barrera, método de barrera, colocar incluso hasta los parasoles de los coches nos pueden servir como mantas térmicas para evitar la pérdida de calor. Y es algo pues, que todo el mundo trae en su vehículo, ¿no? No es algo que, "Ay, no tengo manta térmica, es que no traigo sábana". Hasta el parasol que usas en tu carro es una manta térmica que te puede ayudar precisamente a evitar perder calor, y más en pacientes de este tipo, en pacientes tanto niños como adultos mayores. Eh, Tratar de que si mi paciente es consciente y tiene ese factor neurológico, tratar de poderlo entusiasmar, de poderlo motivar a que empiece a consumir bebidas calientes para que también este factor nos ayude a mantener una regulación de la temperatura y sobre todo tratar de colocar al paciente que se encuentre en estado de inconsciencia en posición de recuperación. ¿Qué no tengo que hacer en relación a mi paciente? Pues no tengo que frotar brazos ni piernas porque únicamente voy a aseverar condición y voy a producir mayor sensación de incomodidad en el paciente. No voy a dejar que deambule porque va a perder más energía. Si pierde más energía, va a perder más calor. Y no, nunca, de los nunca voy a ofrecer más alcohol, perdón, porque el alcohol va a producir una vasodilatación que va a hacer que perdamos mucho más calor. Esa teoría que teníamos de que el alcohol, perdón, producía calor, es una vil mentira. En relación a emergencias por cuestiones ambientales, en México, no diré que es raro, puede suceder, pero son pocos los casos que hemos llegado a tener por emergencias de congelación. No tenemos como que ese rango de temperatura tan a la mano, tan frecuentemente para poder decir o llegar a padecer esta cuestión. Son lugares muy específicos, sí los hay definitivamente, pero son lugares muy específicos en los cuales tenemos que estar a una cierta altura para poder llegar a padecer este mal o poder morir por esta circunstancia, ¿no? Entonces, el punto de congelación lo vamos a recordar que el frío puede provocarnos la contracción de todos los vasos sanguíneos, que quiere decir que se contraen, se cierran, y al cerrarse no van a permitir un adecuado flujo sanguíneo, produciendo un estado de hipoperfusión. Otra vez regresamos al principio de shock. Eh, Esto lo va a tratar de hacer para conservar el mayor calor posible. En temperaturas extremas, la sangre se va de manera automática a redireccionar a los órganos vitales. Es como que el cerebro
lo dictamina, trata siempre de preservarse y preservar la vida. Estamos expuestos a frío abundante, cierren los vasos periféricos de extremidades, manos y pies, y se llama principio de secuestrar la sangre, todo a nivel central, para mantener funcionando los órganos que nos importan. Motivo por lo cual las extremidades son las primeras que padecen los síntomas y los signos de congelación y muerte de tejido. Las zonas más afectadas suelen llegar a ser las partes de las manos, los pies, sobre todo también la porción de las orejas y la nariz. Como son extremidades, son partes no fundamentales para el cerebro. Hace la vasoconstricción, ordena la vasoconstricción, elimina el flujo sanguíneo y produce la necrosis o la muerte celular. ¿Cómo se ve esta muerte celular? Vamos a ver desde la parte superior, desde los enmarco, lesiones asociadas por congelación. Les dije, quema tanto el frío como el calor, nos llegan a quemar. Lesiones cutáneas y faciales asociadas a exposición a frío, a congelación. Y el principio de necrosis, lo estamos viendo aquí, estas eh, falanges distales, estamos viendo que padecieron una vasoconstricción y empezaron con un proceso de necrosis asociada por contacto directo a la hipotermia. Entonces, hay varios signos y síntomas. Los signos y síntomas son las manifestaciones, los signos son los que nosotros podemos ver físicamente en nuestro paciente y los síntomas, lo que nosotros no podemos percibir, pero más sin embargo el paciente no lo externa, no lo cuenta, no lo dice. Entonces, esa es la diferencia entre un signo y un síntoma. Creo que desde el módulo pasado empezamos a ver esta relación de signos y síntomas y no les di la explicación que era una cosa y que era otra. Una vez aclarado este punto, vamos a hablar ahora sí de los signos y síntomas claves en relación a la congelación. ¿Cuáles son? Empezamos prácticamente con el signo de decoloración. La piel pasa de estar de un rojo, como vemos en la parte superior, a estar en un tono blanco, como está aquí en la parte inferior, e incluso una tonación, un color morado. ¿Sí? Y en las partes más severas, en las partes más críticas, en el punto más grave de la patología de la exposición al frío, empezamos con tejido negruzco, tejido negro o necrosis, que literalmente este tejido es tejido que ya está muerto, es tejido que se tiene que amputar, ya no tiene salvación ese tipo de tejido. Vamos a tener una sensación de ardor y hormigueo constantes y a veces no solamente va a ser localizado únicamente en el sitio de lesión, sino va a ser generalizado. Acompañado de la parte de entumecimiento, puede llegar a ser parcial o completo. Otra vez el cuerpo está tratando de avisarte. ¿Sabes qué? Me estoy quedando sin calor, estoy perdiendo calor, necesito generar calor. ¿Cómo lo hace? A través de esto, del tiriteo o del escalofrío y a través del entumecimiento del hormigueo. Es como un aviso del cerebro de que, hey, te tienes que activar, ocupo calor, empiézate a mover. Y lejos de lo contrario, que pareciera normal, que es lo que todo mundo haría en su sano juicio, realmente llega a complicar más las cosas que lo que nos puede ayudar. Va. ¿Qué tenemos que hacer en relación a la congelación? ¿Cómo la tenemos que tratar? Cualquier área o región expuesta a congelamiento, a temperaturas a nivel de congelamiento, la vamos a llegar a sumergir en agua tibia, no caliente, no hirviendo, en un agua que esté aproximadamente a una temperatura de 42 grados centígrados y jamás vamos a permitir que la parte del cuerpo se vuelva a congelar. Nunca lo permitan. Una vez que ya descongelaron una extremidad, ya descongelaron una parte del cuerpo, jamás hay que evitar que jamás se vuelva a congelar. No intentemos masajear las partes del cuerpo para tratar de activarlas. Y sobre todo, la congelación produce formación de cristales de hielo en el tejido y la frotación va a ser
que estos cristales, a final de cuentas son cristales, la definición queda súper clara, pueden causar mucho, pero mucho daño en relación al tejido, y no nada más al tejido de la piel, sino también a los tejidos, en específico a los vasos sanguíneos. Entonces, es por eso el motivo por el cual, cuando tenemos una región o extremidad congelada, no tenemos nunca que frotarla para evitar que esos cristales lesionen la piel. Pasamos de un extremo a otro, ahora llegamos a la parte de lesiones por calor. Y recordar que durante un desastre pueden llegarse a presentar tres tipos de situaciones principales relacionadas a emergencias por calor. Eh, Calambres por exposición al sol, que son espasmos musculares por un esfuerzo físico a altas temperaturas. Esto los vemos relacionados con actividades altamente demandantes, ah, cuando nos encontramos haciendo un ejercicio o una actividad en el medio, cuando somos deportistas, cuando corremos un triatlón, cuando corremos una carrera, cuando estamos en ciertos tipos de eventos o actividades. Tenemos el agotamiento de calor, que es la pérdida excesiva de líquidos por una sudoración intensa asociada a la temperatura. Y ojo, esta condición nos puede causar una forma leve de hipoperfusión que puede llegar a dañar el estado neurológico del paciente y puede llegar a dañar incluso al paciente y hacer complicaciones severas. Y por último tenemos el tercer tipo de lesión por calor, que es la insolación. Y la insolación la vamos a definir como la parte céntrica de una emergencia grave, ya que el cuerpo pierde su capacidad para poder regular la temperatura, no es capaz de poder mantener un equilibrio térmico. En base a este principio, lo que nos va a provocar un daño a nivel cerebral, recordemos que el cerebro trabaja bajo parámetros muy específicos en relación a temperatura, en relación a oxígeno, en relación a líquidos y en relación a azúcar. Si tienen alteración en estos factores, el cerebro va a empezar a sufrir daños que a partir de cierto tiempo son daños irreversibles y pueden llegar incluso a la muerte de nuestro paciente. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas, así como los riesgos de una insolación? Los síntomas más comunes que podemos encontrar en relación a una insolación son la piel enrojecida y caliente, ausencia por completo de la sudoración, mi paciente no va a estar sudando, vamos a tener cambios en el estado de conciencia y el pulso, al momento que nosotros chequemos nuestros pulsos, va a encontrarse débil y la respiración va a estar sumamente rápida. Es una cuestión de peligro, ya que el paciente puede llegar a alcanzar las temperaturas de hasta 40 grados centígrados y cuando alcanzamos esta temperatura, son temperaturas que ponen en riesgo la vida porque son temperaturas incompatibles con la vida. Entonces, nuestra función primordial es tratar de evitar que mi paciente alcance esta temperatura y lo vamos a empezar a enfriar a base de compresas y líquidos, ¿sí? Extracorpóreos, no vamos a pasar líquidos. Ok, entonces, en relación al tratamiento por agotamiento e insolación, debemos de recordar que a nuestro paciente lo tenemos que eliminar de la fuente de calor, lo tenemos que sacar del lugar donde está siendo expuesto al calor, lo tenemos que dar a un lugar fresco para que se pueda reponer. Tenemos que enfriar lentamente el cuerpo con la ayuda o la aplicación de toallas húmedas o un baño frío. Así también como ayudarnos de la hidratación por vía oral, darle a beber vasos de agua fresca cada 15 minutos y se lo tiene que beber lentamente. Si nuestro paciente se encuentra con náuseas, con calambres o pérdida del estado de conciencia, no vamos a dar absolutamente ningún líquido porque corremos el riesgo que nuestro paciente pueda llegarse a broncoaspirar, pueda llegar a tener complicaciones por esta broncoaspiración. ¿Cuál es la principal complicación de la broncoaspiración? Pues eh, realmente la broncoaspiración es que mi paciente al momento de vomitar, ese vómito no solamente regresa al estómago, sino también regresa a través de la vía aérea a los pulmones y llega a los bronquios, por eso se llama broncoaspiración. Entonces es importante tener esta característica o este hincapié de a pacientes con estado de neurológico alterado, no dar de beber absolutamente ningún tipo de líquidos. Y sobre todo la parte céntrica, solicitar ayuda médica de manera inmediata para
que atiendan al paciente y estarlo vigilando hasta que llegue la ayuda profesional y puedan trasladar a ese paciente. Ahora, otra de las urgencias que podemos relacionar al ámbito del entorno, del medio ambiente, es picaduras y aguijonazos de insectos. Son más comunes en desastres, ya que en este tipo de situaciones, en desastres naturales, los insectos llegan a incrementar su episodio, su estrés y son más agresivos al momento de tener interacción con humanos. ¿Qué síntomas puedo llegar a tener? Enrojecimiento, picazón, ardor, hormigueo y lesión de la piel alrededor de la área que se estuvo expuesta o del área que se lesionó. Cuando el aguijón queda en el lugar, lo vamos a retirar con precaución, raspando con una tarjeta rígida, nunca usar pinzas. Vamos a lavar la zona con agua y jabón y aplicar hielo por lo menos 10 minutos. Recordar que este contacto de hielo no es un contacto directo con el hielo y piel, porque podemos llegar a producir una quemadura en la piel. Vamos a envolver el hielo en un trapo, en una blusa, lo que tengamos a la mano, y posterior lo vamos a colocar sobre el sitio lesionado. Lo vamos a hacer en un rango intermitente de colocarlo 10 minutos, descansar 10 minutos, colocar 10 minutos, descansar 10 minutos. ¿Hasta qué momento lo voy a dejar de emplear? Hasta el momento que yo vea que el edema o la inflamación haya disminuido y pueda tener yo eliminación de la aplicación de hielo. Entonces, ¿qué más puedo asociar a la aplicación, perdón, a la reacción? eh, ¿Qué más se puede relacionar en interacción a la parte de aplicación de aguijones o picaduras de insectos? Pues puedo generar una reacción anafiláctica. Que las reacciones anafilácticas no solamente se hacen por picaduras de insectos, sino también, e incluso algo tan inofensivo como los cacahuates, el medicamento y la exposición al látex que digamos usar a veces para explorar a los pacientes de los guantes, puede llegar a ser una reacción anafiláctica, que es una reacción alérgica severa, y es el peligro principal de las picaduras en esencia, y más en la parte anterior que estábamos viendo de insectos, y se caracteriza por un cierre severo de la vía aérea o de la vía respiratoria. Si se sospecha de anafilaxia, vamos a mantener a la persona lo más calmada posible, buscar y ayudar a usar al paciente si es que tiene un autoinyector de epinefrina y si no lo tiene, pues esperar la ayuda profesional para que puedan inyectarle los medicamentos necesarios para que el paciente no tenga secuelas graves en relación a las picaduras o reacciones anafilácticas. Bueno, hasta este punto terminaremos con su módulo número 3. Si queda alguna duda, algún comentario o algo que les haya quedado pendiente de aclarar, podemos tener conversación a través del curso, a través del chat. Cualquier cosa quedo pendiente de sus órdenes. Les recuerdo, soy el teniente Gabriel Segura, instructor del Centro de Entrenamiento en Emergencias y Urgencias Médicas. Quedo a sus órdenes, les deseo un maravilloso día, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente módulo.